video vamos a hablar y analizar la película de Batman Azteca, Choque de Imperios. Esta película propone una idea interesante. ¿Qué pasaría si en el concepto de Batman existiera en México prehispánico durante la llegada de los conquistadores españoles? La historia se sitúa en el periodo de la conquista de México en el siglo XVI. En lugar de Bruce Wayne, el protagonista es Quetzalcóatl, un joven azteca cuyo padre es asesinado por conquistadores después de la tragedia. Decide entrenarse para vengarse y proteger a su pueblo. La película mezcla elementos históricos con ficción de superhéroes. Utiliza personajes inspirados en la cultura mexicana, incorporando templos, dioses y costumbres del mundo prehispánico, pero al mismo tiempo no pierde la esencia de Batman. En este video vamos a analizar 5 aspectos principales: la historia de la película, del contexto histórico de los personajes, los símbolos culturales y finalmente nuestra opinión crítica sobre la obra. Resumen de la historia. La trama comienza con Quetzalcóatl viviendo con su padre, quien es un líder respetado dentro de su comunidad. Durante la llegada de los conquistadores españoles, ocurre un ataque que termina con la muerte de su padre. Este evento marca el inicio de la historia del protagonista. Después de esta tragedia, Quetzalcóatl se refugia en el templo de Xicotencatl, donde recibe entrenamiento y conocimientos. Con el tiempo desarrolla una identidad secreta inspirada en el murciélago, un animal que en muchas culturas mesoamericanas está asociado con la noche y el misterio. Con esta nueva identidad comienza a luchar contra los conquistadores y contra quienes amenazan el pueblo. A lo largo de la historia, el protagonista enfrenta conflictos morales, la venganza personal contra los responsables de la muerte de su padre y la responsabilidad de proteger a su comunidad. Voy a hablar sobre el contexto histórico, uno de los elementos más importantes de la película, que es el contexto histórico. La película fue desarrollada durante la conquista española en el siglo XVI, cuando las tropas españolas estaban en territorio ajeno, ¿no? Y estaban gobernadas por Hernán Cortés. Entraron en territorio mexica. Este periodo fue uno de los momentos más complejos de la historia de la conquista, porque implicó muchos conflictos militares. La película utiliza contexto como base narrativa, que no pretende utilizar completamente o exactamente el contexto histórico. Sin embargo, durante todo el proceso sí aparecen elementos que son muy importantes, como los templos históricos, guerreros mexicas y símbolos religiosos y otros aspectos que son más importantes. Esto permite que pueda despertar interés por el pasado de México. El prota Quetzalcóatl representa una adaptación del personaje de Batman, como Bruce Wayne, que experimenta una tragedia familiar que lo impulsa a convertirse en el protector que actúa desde las sombras. La identidad del murciélago tiene significado interesante en la tradición mesoamericana. El murciélago aparece en diversas representaciones mitológicas que puede estar formada con la oscuridad, el inframundo y el misterio. Esta conecta bien con la idea del héroe que aparece desde la oscuridad para enfrentarse a los enemigos. Los antagonistas representan con el conflicto histórico. A través de ellos se muestra la tensión entre dos mundos, el mundo indígena y el mundo europeo, que ha llegado a la colonización.
Además de la película, utilizaron arquitectura, vestimenta, armas y símbolos inspirados en el arte mexicano, lo que ayuda a crear una identidad visual distinta a las versiones tradicionales de Batman. Para finalizar está nuestra opinión y conclusión acerca de esta película. Si vemos esto desde una perspectiva crítica, Batman Azteca Choque de Imperios es una propuesta bastante original porque mezcla dos universos culturales muy diferentes. El concepto que tenemos de los superhéroes modernos y la historia prehispánica de México. Uno de los puntos fuertes que tiene esa película es la creatividad al reinterpretar a Batman en un contexto completamente distinto al que estamos acostumbrados. Busca destacar e incorporar bastantes elementos de la cultura mexicana en la narrativa, lo cual es un punto bastante fuerte al querer hacerlo de la mejor manera posible. Sin embargo, también hay que recordar que esta es una película más que nada para entretener. En ningún momento busca ser un documental histórico. El objetivo principal es contar una historia de acción y aventura utilizando estos elementos y referencias culturales. Sin embargo, es importante recordar que al final de cuentas esta película es una gran reinterpretación de el mito de Batman y de la cultura prehispánica. Es una gran experiencia el reimaginar cómo podría ser un héroe con las características que tiene Batman en la cultura de México. Es una película bastante recomendable para pasar el rato y para poder interesarte más en la cultura del México prehispánico. Muchas gracias por ver.